Neurogénesis en el cerebro adulto. Hasta hace pocos años se creía que la neurogénesis, es decir, la generación de neuronas, solamente ocurría durante el embarazo. También se creía que la cantidad de neuronas con las que nacíamos se mantenía constante hasta los 35 años, edad en la que se comenzaban a degenerar y a morir como parte del proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, hallazgos recientes confirmaron que en el cerebro humano adulto sigue ocurriendo la neurogénesis, concretamente en el bulbo olfatorio y en el hipocampo, implicado en la memoria. Cada uno tiene su propio nicho de proliferación, en donde unas células conocidas como células madre o troncales siguen generando neuronas nuevas. Las células madre o troncales se distinguen por tres cualidades esenciales. La primera es que tienen la capacidad de autorrenovarse. Esto significa que se multiplican indefinidamente generando más células troncales mientras permanecen en el nicho de proliferación. La segunda cualidad de las células troncales es que son progenitoras de las células de los tejidos del cuerpo. Se pueden clasificar por su capacidad como células troncales embrionarias, capaces de generar los más de 200 tipos de células que conforman al cuerpo humano. Tras muchas divisiones, de estas células troncales embrionarias surge otro grupo de células troncales con menor capacidad, especializadas en generar los diferentes tipos celulares de un órgano concreto. Este tipo de células son las que se encuentran en el cuerpo humano adulto y se les conoce como células troncales adultas. Por ejemplo, las células troncales del nicho de proliferación del bulbo olfatorio de un adulto únicamente pueden generar o a las neuronas o a unas células encargadas de dar soporte y protección a las neuronas, llamadas glías. La tercera cualidad de las células troncales es su capacidad de diferenciación. Esto significa que cuando el bulbo olfatorio necesita células nuevas, envía señales químicas a su nicho de proliferación, de donde salen células que en el camino se van diferenciando en neuronas o en glías. Al llegar a su destino, ya tienen por completo la forma y la función de las células que reemplazarán. Es importante mencionar que las neuronas no funcionan como entes aislados, sino en red. En las regiones del cerebro en donde no existe la regeneración neuronal, cuando muere una neurona, deja un espacio que interrumpe la comunicación con las neuronas aledañas, provocando que a su vez se degeneren progresivamente. Esto ocurre como parte del proceso natural de envejecimiento del cerebro humano adulto, pero cuando las neuronas se enferman, el deterioro es más rápido. Los investigadores que estudian a las células madre han logrado en el laboratorio aumentar la capacidad de las células troncales adultas, entre otras cosas, para desarrollar terapias de reparación de tejidos dañados. Se ha encontrado que si al tejido lesionado de la espina dorsal se le aplica células troncales del bulbo olfatorio previamente cultivadas en el laboratorio, el paciente recupera sensibilidad y movilidad en las extremidades del cuerpo. Con terapias similares para enfermos de Parkinson, existe cierto grado de éxito a nivel experimental. Los investigadores consideran que en un futuro próximo, con el uso de células troncales adultas, habrá grandes avances en el tratamiento de enfermedades incurables, incluyendo las neurodegenerativas, tales como la corea de Huntington, el Parkinson, así como en lesiones en la médula espinal y en el cerebro debido a accidentes vasculares. Los científicos aprenden cada vez más sobre el envejecimiento del cerebro y continúan invalidando algunos de los dogmas centrales de la neurociencia. Los neurocientíficos han creído durante décadas que las neuronas de un cerebro desarrollado no se reproducían y no podían ser sustituidas. Se pensaba que el cerebro era una estructura muy compleja implicada en el aprendizaje, la memoria y almacenamiento de grandes cantidades de información. Si añadíamos nuevas neuronas al circuito, alteraríamos las funciones cerebrales.
Pero en 1998, en el Instituto Salk de California, el neurocientífico Fred Gage y sus colegas descubrieron que el cerebro humano continúa produciendo nuevas neuronas incluso en la vejez. Como las neuronas que forman el cerebro de un bebé, se crean gracias a la división de células madre, las semillas a partir de las cuales se forman los tejidos corporales. Todos nos sorprendimos al comprobar que el cerebro forma nuevas células nerviosas en la última etapa de la vida. La teoría decía que en la juventud se disponía de todas las células nerviosas que se iban perdiendo con la edad y no se podían sustituir. Las células madre de un cerebro embrionario son prolíficas, produciendo cientos de diferentes tipos de neuronas, permitiéndonos ver, oler, caminar, pensar y recordar. Pero en un cerebro adulto se producen pocas neuronas. La mayoría de las células madre permanecen misteriosamente inactivas. Mientras los neurocientíficos miran al futuro, han comenzado a preguntarse si se pueden controlar las células madre para producir neuronas que sustituyan a las muertas por lesiones o enfermedades. Es emocionante porque nos hace pensar que el cerebro no es una máquina fija para la que no hay piezas de recambio. El cerebro es una estructura tremendamente compleja donde hay millones de neuronas, están interconectadas unas con otras y muchas veces durante el desarrollo las conexiones no son todo, en algunos grupos de neuronas, todo lo efectivas para resolver un problema. Si esas neuronas que han tenido una conexión no del todo ideal para resolver un problema se van muriendo con el envejecimiento, es posible que las que queden formen ahora unos circuitos que sí sean capaces de resolver algunas cuestiones, algunos temas difíciles que durante, digamos, la juventud no fueron capaces de resolver. Pero con los años, las neuronas no solo se pierden. Hasta hace poco, se pensaba que nacíamos con un número definido de neuronas que íbamos perdiendo con la edad. Este pilar de la neurociencia ya ha caído. Actualmente sabemos que hay células madres en nuestro cerebro que son capaces de proliferar y son capaces de dar algunos tipos de neuronas. Se pensaba además que en el cerebro había dos poblaciones de células, las neuronas y las células de la glía, especializadas únicamente en dar soporte a las neuronas. Pero dentro de las células de glía hay unas células que se denominan astrocitos, son células de forma estrellada, y estas células se vio que eran las células que eran capaces de transformarse y diferenciarse hacia neuronas, es decir, serían células madre. El equipo del doctor García Verdugo demostró por primera vez la existencia de células madre en el cerebro humano adulto. Actualmente sabemos que las células madre se transforman en nuevas neuronas, que son células migradoras, que tienen que migrar hasta su destino final. Ese destino final, de forma natural, son los bulbos olfatorios y también una zona que se denomina la fascia dentada del hipocampo. Esto es una zona muy importante porque es donde está centralizada toda la memoria y el aprendizaje. Parece ser que estas nuevas neuronas son importantes para lo nuevo que aprendemos el día a día. Esto es una reconstrucción de una zona de la fascia dentada del hipocampo donde vamos estudiando. Estas son las neuronas que controlan un poco la memoria espacial, y estas celulitas que hay aquí son las células madre. Se sitúan muchas veces cerca de los vasos porque ahí tienen nutrientes y seguramente señales para proliferar. Y aquí están ya dividiéndose y van a irse transformándose en estas neuronas. Muchas de estas neuronas con la edad van muriendo, pero van siendo reemplazadas por nuevas neuronas. El descubrimiento de células madres en nuestro cerebro ha abierto la posibilidad de que algún día aprendamos a dialogar con estas células y puedan recuperar las zonas dañadas o perdidas en el cerebro, bien por un envejecimiento o por un traumatismo. Actualmente estamos en un momento, que antes te lo iba a decir, estamos en un momento en que ya sabemos cuál es la célula madre, ya sabemos dónde están las células madre, pero solo conocemos algunas sílabas, algunos factores químicos. Todavía nos falta mucho el poder unir varias de esas sílabas, formar palabras y llegar a un diálogo con la célula. No olvidemos que las células son capaces de dialogar entre sí, porque son capaces de formar una estructura tan compleja como nuestro cerebro. No sabemos el tiempo que vamos a tardar en poder dialogar con estas células madres y decirles qué tienen que hacer, a dónde tienen que ir y qué tienen que hacer, pero es